¿Cuántos estamos alegres? Gracias a Dios, hasta hoy Él nos ha ayudado. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Quiero invitarle a que leamos la palabra de Dios. En primera de Pedro, capítulo 4, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro, antes de Apocalipsis. Primera de Pedro, capítulo 4. Amén. Del versículo 1 al 10, yo leo el primer versículo y usted el segundo, y así hasta terminar hasta el versículo 10. Dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. 6. Pero vivan en espíritu según Dios. Amén. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Hospedados los unos a los otros sin qué murmuraciones. Veamos todos, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a presentarnos, amén. Vamos a orar, vamos a presentarnos en esta tarde ante nuestro Dios, porque a eso hemos venido, ¿cierto? A darle la gloria a Dios, a hacer un culto. Recuerde que somos cada uno de nosotros los que hacemos ese culto para Dios. Así que vamos a presentarnos. Señor Jesús, en esta tarde, mi Dios, me presento delante de tu presencia, oh Dios, para que tú tomes el control. Venimos a adorarte, Señor, a traer peticiones a tu presencia. Necesitamos, oh Dios, que tú nos reveles cada día tu nombre, Señor Jesucristo, puesto que tú has padecido con nosotros en la carne. Oh mi Dios, nos armamos, Señor Jesucristo, de ese mismo pensamiento que podemos vencer la carne, las acechanzas del enemigo, Señor Jesucristo. Ya no vivimos como vivíamos en otro tiempo, puesto que ahora, Señor, queremos vivir en el Espíritu, apartados para ti, Señor, apartados de este mundo del pecado, su hechicería, su idolatría, su embriaguez, Señor, como un día quizás alguno de los que estamos en este lugar estuvimos, pero queremos vencer todas esas tentaciones y queremos ser para adorarte, queremos ser en esta hora, Señor, diferentes para exaltarte, queremos ser nuevas criaturas en tu nombre, Señor Jesucristo. Me presento en esta tarde, mi Dios, en este miércoles, un culto para ti, oh Dios. Soy una ofrenda en esta hora. Traigo pensamientos, Señor, traigo quizás situaciones difíciles, pero sé que tú todo lo puedes tornar para bien. Ayúdanos, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto damos alabanzas al Señor? Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar por las peticiones. No sé si alguno de ustedes tenga alguna petición. Quisiera que orásemos por ella. La Biblia dice que orad sin cesar. Dice aquí, sed pues sobrios y velad en oración. Dice la palabra de Dios que el que busca encuentra. Me buscáis y me hallaréis. Y lo buscamos nosotros en oración. Así que vamos a orar por las peticiones. No sé si algún hermano o amigo de los que está aquí quiere que le ayudemos a orar. Cuando usted tenga una situación,
y quiera presentarla ante el Señor. Él es el único que concede todas las cosas, ¿cierto? Sin Él nada puede ser posible. Amén. Entonces no sé si algún hermano. Amén. 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 Amén, gloria al Señor. Usted ve la silla que está ahí a su lado, que está vacía, pero esa silla le pertenece a alguien, ¿cierto? Vamos a orar por nuestros hermanos. Quizás en la semana es muy difícil que algunos por los trabajos puedan venir, pero necesitamos que Dios nos dé ese tiempo, ¿cierto? Egipto, el faraón, cuando se dio cuenta que Dios iba a sacar el pueblo de Israel al desierto a hacerle fiesta, entonces aumentó el trabajo. No quería permitir que el pueblo de Israel ofreciera fiesta a Dios. Y eso es lo que hacemos en este lugar, miércoles, viernes y domingo. Y quizá para algunos hermanos solo pueden el domingo y bueno, se extrañan, ¿cierto? Pero necesitamos que Dios tome el control de todas las cosas. Amén. Y qué bueno es hacerle fiesta a nuestro Dios. Amén. Entonces, bueno, y a los que pueden por YouTube, les saludamos en el nombre del Señor. Gracias a Dios nos pueden ver. Esperamos que se esté mejorando el sonido y todo eso. Amén, ya que lo estamos perfeccionando para que ellos puedan escuchar bien el culto. Vamos a orar entonces por nuestra hermana Fanny. Ella la operaron el día lunes, en la tarde, y seguro se está recuperando. Necesitamos decir a Dios que tome el control. A Dios sus palabras son de ánimo. He contado a los hermanos y yo sé que Dios tiene el control. Y Dios si ha hecho algo, por algo lo ha hecho, ¿cierto? Si Dios ha permitido esto que ella está pasando, es por algo. Y seguro que veremos la gloria del Señor. Por los hermanos, como decía nuestra hermana Fanny, por las familias. Y también vamos a orar por el nuevo local. Amén. Algunas situaciones ahí que se están presentando. Estamos a la espera de una comunicación. Pero yo sé que Dios es el que tiene la última palabra. Amén. Y qué bueno ese lugar, porque vamos a estar más tranquilos, más cómodos allí, pero seguro que Dios algo va a hacer allí. Quiero invitar al pueblo del Señor que inicie esta oración por la documentación de muchos hermanos que están aquí indocumentados, por amigos, que sea el Señor abriendo puertas. Señor Jesús, en esta hora, mi Dios, me presento delante de tu presencia, Señor Jesucristo. Te presento la vida de cada hermano, Señor Jesús. Te presento la familia de la iglesia, Señor Jesucristo. Te presento los líderes, los servidores de la iglesia, oh Dios, sus trabajos, Señor Jesús, que quizás les impide venir en la semana, oh Dios, pero gracias por los que estamos aquí, Señor, sean amigos, estamos viniendo a adorarte en espíritu y en verdad. Necesitamos, oh Dios, que tú tomes el control, que podamos venir a hacerte fiesta en este lugar. Te pido por nuestra hermana Fanny, Señor, la anciana de la iglesia, que tú seas ayudándola, Señor, en esta recuperación, mi Dios. Que tú seas trayéndole sanidad, Señor Jesucristo. Que algo, Señor, tú vas a hacer con esta situación, Señor, que se ha presentado. Y veremos tu gloria, Señor. Si creemos seguramente, vamos a ver tu gloria en esta familia, en sus hijas, Señor Jesucristo. Y allí donde ella está, oh Dios, pueda recibir ese abrazo, ese consuelo de tu parte, Señor Jesucristo. Porque la esperanza, Señor, tuya es, mi Dios. Tú eres el que da esperanza a tu pueblo, Señor Jesucristo. Te presento, mi Dios, también este local, oh Dios, que estamos, Señor, a las puertas para recoger, Señor Jesucristo, pero que tú, oh Dios, tienes la última palabra, Señor. Se presentan obstáculos, se presentan situaciones difíciles, pero sabemos en ti, oh Dios, esperamos que solo tú puedes obrar, Señor, y puedes darnos lo que te pidamos en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto damos alabanzas al Señor? Decimos todos, gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor ahí para entrar ya en la meditación de la palabra. Primera de Pedro, ahí donde leímos capítulo 3, el versículo 18. Amén, versículo 18. Bueno, estamos hablando de las, a ver qué me recuerdan, de qué estamos hablando los miércoles. El miércoles pasado vimos algo, a ver si alguien se acuerda. Dispensaciones, ¿cierto? Entonces, primera de Pedro 3, ya nos vamos a sentar, versículo 18.
Cuando tengamos decimos amén. Amén. Dice la palabra de Dios, bueno, ahí lo tenemos en el proyector. Porque también Cristo, leamos todos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos, ¿a dónde? Siendo a la verdad muerto en la carne, pero ¿qué? Vivificado en espíritu. Vamos a orar, vamos a decir al Señor que nos hable y nos revele su nombre. Señor Jesús, necesitamos tu palabra en esta hora. Poder entender estos tiempos, Señor, en los cuales vivimos. Que podamos leer tu palabra, Señor, y cada texto, cada mensaje, cada personaje, Señor, adecuarlo, oh Dios, a lo que tú querías en ese tiempo hablar. Porque tú hablas, Señor, a tu pueblo, tú hablas a los gentiles, a los creyentes y no creyentes. Necesitamos, oh Dios, poner en su sitio cada palabra, Señor, cada mensaje. Oh mi Dios, revélanos tu nombre, Señor, que podamos comprender que tú en estos tiempos sigues hablando por tu palabra. En otros tiempos hablaste diferente, Señor Jesús, pero hay una dispensación, hay un tiempo que tú estás tratando y es el tiempo de la gracia, Señor Jesucristo. Háblanos, mi Dios, en esta tarde. Amén y amén. Puede tomar asiento un momento. Bueno, seguimos hablando entonces de las dispensaciones. Vamos a ver. Tenemos ahí las dispensaciones. A ver si alguien me recuerda en cuál quedamos el miércoles pasado. Bueno, esa la vimos, el gobierno humano la vimos, pero nos quedamos entonces. ¿Cuántas dispensaciones había? A ver, lo dije cuántas había, no sé si alguien se quedó con eso. 7, muy bien, 7 dispensaciones. Vamos a ir un poquito más allá. ¿Cuál era la primera dispensación? Inocencia, muy bien. Después de la inocencia, el hombre pecó y tuvo ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Conocimiento. Entonces pasó a tener, hablamos de la dispensación de qué? De la conciencia. Después de la conciencia vimos que pasó algo, ¿cierto? Bueno, en la inocencia, el hombre tenía una responsabilidad, fracasó allí y tuvo una consecuencia que fue sacado del huerto del Edén. Pasó el hombre a tener conciencia y Dios trató con el hombre allí también, ¿cierto? ¿Y terminó dónde? A ver quién me recuerda. ¿Cuál fue el fracaso en aquella dispensación de la conciencia? ¿Dónde terminó la conciencia? A ver, ¿quién me recuerda? Los que estuvimos en los primeros cultos. ¿Cuál fue el juicio para la conciencia? ¿El juicio? ¿No recuerdan? ¿No? La inocencia, el juicio fue que fue sacado del huerto del Edén. ¿Sí? Entonces vienen las generaciones de Adán y Eva, viene por ahí un Noé, a ver si recuerdan. Entonces el juicio de la conciencia, ¿qué fue lo que pasó? La maldad se aumentó y subió hasta los cielos, y entonces Dios vio la maldad del hombre y dijo, destruiré la tierra, el diluvio, amén. Ese fue el juicio, el diluvio en la conciencia. Y hablamos entonces de que entramos al gobierno humano, donde ya estaba Noé y su familia, Dios le dio potestad, ¿cierto?, de gobernar sobre toda la tierra, y allí tuvo el hombre responsabilidades, pero también hubo un hombre por allí que se levantó y quiso ser, digamos, un semejante en la tierra, un poderoso. ¿Cómo recuerdan que se llamaba ese hombre? Nimrod. Entonces Nimrod quiso hacer una torre, ¿se acuerdan? Entonces viene un juicio porque dice el hombre quería, ¿cierto? Era conocido, sabía conocedor del bien y del mal, pero quería también llegar a las nubes, quería llegar al cielo por si Dios otra vez volvía a destruir la tierra. Entonces decía, no, vamos a subir a lo más alto, subamos hasta Dios, hasta los cielos. Entonces vino un juicio y ¿quién recuerda cuál fue el juicio del gobierno humano? A ver. Bueno, se esparcieron, pero el juicio ¿cuál fue? Bueno, ahí mira, confusión de lenguas. Entonces, todos entendían, pero hasta que vino ese castigo, digámoslo, ese juicio, entonces confundió todas las lenguas. Entonces, bueno, entonces, hablamos de que la dispensación que era, a ver, ¿quién lo recuerda? Dispensación era un lapso de tiempo donde Dios trata, ¿con quién? Con el hombre. Entonces, decimos que hay 7 dispensaciones, estamos en la 6ª dispensación, entonces vamos a ver la que es
la cuarta dispensación, que es la promesa. Amén. Entonces ya hemos pasado la promesa, la cuarta dispensación, luego viene la quinta, que es la ley, la cual viene Jesucristo, y estamos en el tiempo de la gracia, que es la sexta. Entonces, ¿cuántas dispensaciones faltan? Para la iglesia, ¿cuántas dispensaciones nos faltan? Para la iglesia. Estamos en la última dispensación. ¿Por qué? Porque el juicio vendrá en esta dispensación. Por ejemplo, la responsabilidad en esta dispensación, que no es de la gracia, pero quiero hablarlo un poquito para que lo entiendan. La responsabilidad es que nosotros ir y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Entonces, hay una responsabilidad para nosotros, ¿cierto? De que prediquemos, de que el mundo se salve, y como el mundo no cree o muchos no quieren creer, entonces vendrá el juicio. Entonces, a ese juicio es el cual Dios nos quiere a nosotros libertar. Por eso cuando decimos, Dios te quiere salvar, sí, ¿de qué me quiere salvar? Del juicio venidero a la tierra. Entonces, Dios levanta a su iglesia y viene el tiempo de ¿qué? De la gran tribulación. Ahí es donde viene el juicio. Ahí. Entonces, ¿nosotros veremos juicio? No. Los que se vayan con Cristo. Entonces dice la palabra de Dios, a los que Él halle, ¿cierto? En espíritu y en verdad, a los que estén andando en santidad, porque dice que a los que no tengan el vestido manchado, ¿cierto? Ni arrugado. Entonces nosotros venimos a la iglesia a eso, a que Dios nos santifique cada día más, a creer más en Él y a hacer su voluntad, para que nosotros escuchemos esa trompeta, y una vez la trompeta la escuchemos, subimos al cielo con Él. Entonces vendrá de repente entonces la gran tribulación, lo que es el juicio, y se verán cosas que nunca antes se han visto en la tierra. Entonces Dios allí, cuando ya venga ese tiempo de gran tribulación, vendrá también después el milenio. Amén. Vendrá el milenio, la séptima dispensación, y es donde Dios tratará ya con quién, con su pueblo. ¿Con el pueblo de quién? De Israel, los judíos. Amén. Porque por ellos es que viene la salvación a nosotros. Porque Él vino, pero ellos no quisieron creer, más a los que creyeron. Eso habla de nosotros los gentiles. Entonces nos dio potestad, dice la Biblia, de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, entonces vamos a estudiar y hablamos de que la dispensación es ese lapso de tiempo donde Dios trata con el hombre. Y vamos a hablar de la promesa. Entonces hay un personaje. Vemos que en todas las dispensaciones ha habido un personaje. En la inocencia hablábamos de Adán, en la conciencia hablamos también que estuvo Noé, ¿verdad? Y ahora en el gobierno humano, en la conciencia estaba Seth, en el gobierno humano estaba Noé, y en la promesa hablamos que está ¿quién? Abraham. Amén. Y con ellos también, bueno, hay unos pactos también que el Señor hizo allí. Entonces vamos a hablar etimológicamente de la palabra dispensación, que quiere decir el término y se dirige, dice que es interpretar las características que disciernen en cada época que Dios ha tratado con el hombre. Entonces, en cada dispensación suceden cosas, ¿cierto? Entonces la Biblia nos enseña de que Dios ya no nos habla por medio de ángeles. Dios no habla por medio de profetas. Él nos habla ahora ¿por quién? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Por quién nos habla Él? Por Jesucristo. Pues, por la buena noticia, ¿cierto? Por el evangelio. Él nos habla por medio de eso. Entonces, a nosotros no nos pueden engañar diciendo, un ángel se me apareció. Por ahí hablábamos hace rato de eso. Estos que se levantan quizás, que se me apareció, que se me reveló, ¿cierto? Entonces piensan en otras cosas y se inventan otras cosas. Hablamos de unas sectas. Entonces, nosotros en este tiempo, el apóstol Pablo dice, no crean, aunque vengan como con cartas, como si fuéramos de nosotros, no crean. Porque nosotros, Cristo nos ha dejado es algo y es la salvación. Amén. Y es desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de principio a fin, Dios nos habla a nosotros en este tiempo. Entonces nos vamos a ir entonces a la dispensación de la promesa. Amén. Entonces dice ahí la promesa. La tengo aquí. Dispensación de la promesa inicia desde el esparcimiento. Entonces, una vez se hace el juicio, comienza otra etapa, otra dispensación con el hombre, desde que se esparcen todos y viene el llamamiento de Abraham, habla ahí, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta la promulgación de la ley en el Sinaí,
O sea, ahí vienen las responsabilidades entonces, y viene también esta dispensación, tuvo carácter israelita porque ya viene el Mesías. Y de la simiente, el Señor le habla a la simiente de Abraham, pero no sabemos que es la simiente de Abraham, ¿cierto? Sino que es la simiente de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Porque es lo que le dijo a Adán en Génesis 3:15, dice la palabra, y de la simiente de la mujer. La mujer no tiene simiente, ¿cierto que no? Pues estamos aquí, ¿quiénes saben eso? La mujer no tiene semillas, somos los hombres. Entonces, hablando, la simiente de la mujer, ¿quién iba a venir por medio de la mujer? Jesucristo. Entonces, por medio de la simiente de Jesús es que nosotros tenemos esta promesa. No la promesa de Israel, porque ellos esperan promesas terrenales. Nosotros, nuestras promesas, digamos, son celestiales. Entonces, hay una gran diferencia. Entonces, comienza desde el Génesis capítulo 12, lo tenemos ahí, ¿cierto? Y se extiende hasta el 19 y sigue por todo el Génesis. Entonces, allí se constituye con Abraham, se constituye la dispensación de la promesa. Entonces, la promesa sería ese periodo de tiempo donde el hombre viviría amparado. ¿Por qué? Viviría, ¿qué es la palabra amparado? A ver, ¿quién me puede decir algo? ¿Qué es que tú estés amparado a las cosas del mundo? Apegado puede ser, otra más. Vas a vivir amparado a la promesa. Yo le digo, vaya a España que yo lo voy a ayudar, usted no le va a faltar nada, usted va amparado por alguien. Entonces, alguien lo va a proteger, alguien lo va a cuidar, o sea, nada le va a suceder, no va a tener riesgo. Y eso era Abraham, porque Abraham dijo, el Señor le dijo a Abraham, y bendeciré a las naciones, ¿cierto? Y los que te bendijeren recibirán bendición, pero los que te maldijeren también serán maldecidos. Entonces, hay un hombre, un presidente, que dijo por ahí unas palabras, ya no está vivo, y él dijo, es que esas palabras fuertes, él maldijo a Israel desde el vientre de sus entrañas, dijo, ¿sabe de quién le estoy hablando? ¿No? Un presidente por ahí, ¿sí? ¿No saben quién es? Venezolano, que ya no está, yo, maldito, del vientre de mis entrañas, o desde mis entrañas maldijo. Y al poco tiempo, ¿qué pasó? ¿De dónde, cómo murió? De cáncer en sus entrañas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Uno no se puede meter con el pueblo o con la niña de quién? Del Señor. Entonces, maldijo lo que es de Dios. Entonces, también recibió el maldición y murió por esa causa. Entonces, el Señor le dio la promesa a Abraham que viviría amparado. Entonces, observamos que Dios escogió, así como escogió a Noé, para la dispensación del gobierno humano, ahora también iba a escoger a Abraham para una dispensación donde este hombre iba a tener una bendición. Y le dijo el Señor, y serán benditas todas ¿qué? Las naciones en tu nombre. Entonces, vivían parados. Había una promesa para Abraham. Por eso nadie podía tocar a Abraham, nadie le podía quitar la vida. ¿Por qué? Porque había una promesa para él. Por eso hay cosas que suceden en el Antiguo Testamento que uno no comprende, pero ¿por qué Dios permitía esto con este hombre? Porque si este hombre falló, es que había una promesa allí. Todos escuchamos de David, era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Eso dice la Biblia. Pero David también pecó. Y dijimos, bueno, ¿y Dios por qué permitió eso? ¿Y por qué no lo mató? ¿Por qué no lo castigó? Es que había una promesa para él. Porque por medio de David, ¿quién iba a venir? El Mesías, ¿cierto? Entonces, había una promesa. Por eso por la iglesia, nadie se puede meter por la iglesia. Por eso quiero decirle algo, esta iglesia es indestructible. Esta iglesia se puede levantar un gobierno, un país. En algunos lugares hay donde no se puede tener Biblia, donde no se puede predicar. Pero esta iglesia nadie la puede detener. ¿Por qué? Porque por medio de la iglesia del Señor hay una promesa. ¿Y cuál es la promesa que hay para el pueblo del Señor? ¿Qué es lo que se promete? No prometemos nosotros que te va a ir bien, que vas a tener salud. Eso Dios lo puede dar, ¿cierto? Dios lo da. Pero no te prometemos ni prosperidad, que hay iglesias que se levantan de prosperidad y hay gente que le gusta escuchar eso. Pero ¿qué es lo que prometemos nosotros? Cuando nos paramos a predicar, ¿qué prometemos al hombre? Ahí está.
La promesa que Dios ha dado por medio del evangelio en este tiempo es la salvación. Cristo te quiere salvar. Eso es lo que predicamos. Entonces, hay una promesa para los que creen. Creen en el Señor Jesucristo, ¿cierto? El apóstol Pablo le dijo así a aquel hombre. ¿Qué necesito para ser salvo? Para la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y le dijo la promesa. Y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, hay promesas para Abraham que están ahí y ellos aún siguen esperando la promesa. Pero nosotros ya tuvimos la promesa de que Cristo vino, se manifestó entre los hombres. Y dice la Biblia, y estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces nosotros, nuestra promesa es celestial, que Dios dice que nos dará cielos nuevos y tierras nuevas, ¿cierto? Entonces el mundo o el pueblo de Israel sigue esperando las promesas que Dios le dio a Abraham. Pero cuando vino Cristo no obedecieron. El Señor dijo, el mundo por él fue hecho, en el mundo estaba y el mundo le conoció, ¿cierto? Pero el mundo, ¿qué? No le recibió. Entonces a ellos no recibirle, no recibieron la promesa que Dios había dado a Abraham. Entonces Dios le dio una familia a Abraham para que creciera y fuera una familia numerosa. ¿Cómo así? El Señor le dijo a Abraham, mira las estrellas, ¿cierto? Así como son las estrellas, así son la descendencia. Cuéntalas si puedes. ¿Quién puede contar las estrellas? Bueno, en algún tiempo atrás, yo he escuchado por ahí en la historia que se contaban las estrellas. Pero luego con el pasar del tiempo y de la tecnología, se han dado cuenta de que hay más estrellas, ¿cierto? Porque la tecnología no es que haya descubierto, sino que ahora permite ver muchas cosas más que el hombre no podía ver. Entonces se han dado cuenta de que es que son incontables las estrellas. Y el Señor le dijo, así como son las estrellas en el cielo, así será tu descendencia. ¿Hablando de qué? De que Abraham es el padre de qué? De la fe. Entonces, muchos tenemos la fe, por la fe Abraham, ¿cierto? Eso lo vimos en los estudios pasados, por la fe Abraham. Entonces muchos debemos también tener esa fe de Abraham, que era un hombre ¿qué? ¿Dependiente o independiente? Un hombre dependiente. Y eso es lo bueno que nosotros seamos, dependientes de quién? De nuestro Dios. ¿Cuántos damos alabanzas al Señor? Entonces cuenta las estrellas, así como son las estrellas en los cielos, así será tu generación. Entonces, poseyendo entonces maldiciones para los que maldijeran a quién, a Abraham y su descendencia, bendiciones para los que bendijeran a quién, a Israel. Y dice, y su nombre, el nombre de Abraham sería grande. Entonces mire que no podemos maldecir, aunque nosotros no somos del pueblo de Israel, pero no se meta, porque ese es el pueblo de quién, del Señor. Aunque él dijo, él unió, de dos pueblos hizo uno solo, ¿cierto? Nosotros somos una parte del pueblo, pero ellos también tienen una promesa de Dios. No quisieron aceptar a Jesucristo, pero vendrá el tiempo. O sea, por eso la Biblia dice que los primeros serán ¿qué? Los postreros. Ellos eran los primeros, nosotros éramos los postreros. La mujer se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, necesito que hagas un milagro. Y el Señor le dijo, no es lícito darle el pan, ¿cierto? A los perrillos. O sea, como que no era el tiempo de los gentiles, todavía no es el tiempo, ya será. Pero esta mujer le dijo, Señor, pero es que de las migajas que caen de la mesa, los perros también se alimentan. Y el Señor le dijo, grande es que tu fe. Entonces mire que nosotros éramos los postreros, pero como nosotros hoy le hemos recibido, ahora somos nosotros primero. Y el pueblo de Israel pasa a ser ¿qué? Los postreros. O sea, ellos esperarán. Por eso la salvación también será para ellos, pero cuando sucedan todas las cosas que han de suceder. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar a Cristo como el Mesías. Amén. Entonces Dios le dio tres preciosas promesas a Abraham que se han destacado en la historia bíblica y tiene que ver con el tema de la salvación del mundo de hoy en día. Entonces, ahí vemos la familia de Abraham, la nación que descendía de Abraham. Vamos a darle a la siguiente. Entonces vemos que el hombre con que Dios trata aquí es Abraham. Abraham en tierra de Canaán tuvo comunión con Dios, adoración y la promesa. Eso lo vimos desde Génesis capítulo 12. Vinieron dificultades, pero Abraham abandonó el lugar de bendición espiritual y se fue ¿a dónde? A Egipto.
Esto de Egipto simboliza lo que es el mundo. Porque nosotros conocemos a Dios y Dios trata con nosotros y venimos a la iglesia, pero luego quizás muchos terminamos en Egipto. Y Egipto son las cosas de ¿qué? Del mundo. Por eso la Biblia dice, no os afanéis, ¿cierto? No, que no sean nuestros deseos carnales, sino que nuestros deseos sean ¿qué? Espirituales. Por eso la Biblia dice, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No debemos vivir como vive el mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha apartado a nosotros. Así como apartó a Israel, pero Israel volvió y cayó allí porque era el pueblo del Señor y se fue en busca de alimento, ¿cierto? Y terminó ¿dónde? ¿Con quién terminó? ¿Quién llevó el pueblo de Israel allí a Egipto? A ver, lector de la palabra de Dios que me diga. José, ¿cierto? Fue del faraón y allí empezaron a hacer casitas ahí a sus lados, pero luego terminaron ahí adentro. Y de esa manera fue que entró Israel a Egipto. Y fueron esclavos, ¿cierto? Entonces vemos que Dios, ellos abandonaron, pero Dios cuando quiere tratar con algo lo va a hacer. Dios dio la promesa y aunque ellos se fueran a Egipto, Dios va a hacer algo. Y si Dios a nosotros nos ha dado un evangelio para que seamos salvos y nosotros venimos a escuchar su palabra y usted va y se sale, algo le va a inquietar en su mente y en su corazón para que usted venga a los caminos de Dios. ¿Cuántos hemos conocido que se han apartado? Por eso no juzguemos. Leíamos al principio, ¿cierto? En Primera de Pedro capítulo 4. No juzguemos porque nosotros no somos jueces. Es que mírelo, él como cantaba, como predicaba, pero hoy está en el mundo. No. ¿Qué es bautizado? Es un hijo de Dios apartado. Es como la parábola del hijo pródigo. ¿Qué quiere decir? Que aunque se fue y desechó todo el dinero y malgastó y repudió en ese momento quizás a su padre y quiso irse en los deseos del mundo, él nunca dejó de ser el hijo. Y su padre, por mucho que le pidiera el dinero y se fuera y lo abandonara, él nunca dejó de ser ¿quién? El padre. Entonces, por muchos hermanos que conozcamos en la iglesia y se aparten y se vayan a vivir en el mundo, no dejarán de ser hijos mientras esté todavía el tiempo de la gracia. O sea, ellos tienen oportunidad todavía. ¿Usted qué dice? Los que han estado en la iglesia, se han bautizado y se han ido y han estado y ahora están en el mundo quizás viviendo la vida, disfrutándola como dicen ellos. Nosotros también disfrutamos, ¿cierto? Pero ellos están en el mundo, hoy tienen esperanza de volver. Como ese hijo pródigo, vino a pedirle perdón a su padre y le encontró vivo, así que había esperanza. Pero si ese hijo hubiera venido y su padre hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado? No. ¿A quién se va a disculpar, cierto? Entonces, por eso el Señor dice en su palabra, nosotros somos como esas vírgenes que debemos estar preparadas con el aceite, ¿cierto? Porque cuando venga el Señor y llame a su pueblo y se lo lleve con él, cuando vengan las nubes, entonces dice que muchos vendrán, Señor, pero yo me bauticé. Entonces ahí se acordarán de que si son hijos. Y muchos dirán, Señor, pero en tu nombre hice muchas cosas. Eso dice la Biblia. Pero ¿qué dice el Señor? Apartados de mí porque no os conozco. Entonces, el único, no, hermano, él ya no es hijo. Miren lo que está allá en ese mundo de pecado. Nosotros no podemos decir eso. Porque el único que decide eso, de si es hijo o no, ¿quién es? Yo a usted no le puedo decir, hermana, pero mire él cómo tiene su vida o mire su hija cómo está en el camino que está. Ese ya no es tu hijo, ya no le puedo decir eso. La que decide ahí que deja de ser su hijo es una madre, ¿cierto? Y aunque lo decida, y aunque diga, no, ya no es mi hijo, hay una realidad, ¿cierto? No, yo no quiero a esa persona como mi padre, hay una realidad. Es que fue el que me engendró, ¿cierto? Fue mi madre la que me engendró y nada me puede quitar esa idea, aunque yo no la quiera. Aunque yo no diga, no, ella no es mi madre. Aunque no desee esa madre y prefiera otra. No, hay una realidad y esa fue la que me engendró. Amén. Entonces, ella sería mi madre. Así mismo entonces la iglesia. Entonces, hoy hay tiempo para los que se apartan. Amén. Por eso no le juzguemos. Dice, Él es el juez y hay un día establecido. Por eso nosotros no debemos hacer juicio, ni debemos condenar a nadie, sino decirle a esa persona que se fue, decirle, vuelva a la iglesia, Cristo le ama. Amén. No, pero yo sirvo a mi manera. Bueno, pero vuelva a la iglesia. El único que nos enseña a caminar en este camino, ni el hermano, es el Dios que tenemos. Él sí es el buen pastor, el que guía las ovejas. Amén.
Entonces el Señor le dice a Abraham, haré de ti una nación grande. Génesis 12:2, hablando de los israelitas. Esta fue la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Y cómo si era un anciano? Bueno, habían como cosas imposibles. Vaya a España que allá le va a ir bien. ¿Y cómo si allá no dan documentos? Hay cosas que nosotros hacemos imposible. Pero si usted lo ha traído Dios aquí, entonces hay una promesa grande. Y dice que la promesa que Dios hace, ¿qué? Las cumple. Amén. Entonces, si usted vino aquí por usted mismo y sus deseos, pues puede que no suceda nada. Pero si usted le encomienda a Dios el que usted está aquí, Señor, y si tú me has traído aquí por algo, yo sé que voy a ver tu gloria. Amén. Entonces, lo primero que Dios le dio de la promesa a Abraham fue que una nación grande, Génesis 12:2, y le dijo en la segunda, y de tu simiente serán benditas todas las naciones. Seguimos a la siguiente ahí. Hablando de la simiente de quién, de Jesucristo. A tu simiente, tercero, sería, daré esta tierra. Vamos a ver la siguiente. Entonces, hablamos de la dispensación de la promesa, no, ahí donde estabas, anterior. Entonces, habitaron en Canaán, había una responsabilidad allí. Génesis capítulo 12, del 1 al 7 la encontramos, quiero seguir avanzando, el tiempo pasa. Hay un fracaso que fueron que entraron a dónde? A Egipto. Pero ¿cuál fue el juicio entonces allí en esa promesa? Que Dios le había dicho, haré de ti una nación, ¿cierto? Y serán benditas. Había bendición para, no solo para Abraham, sino para todo el pueblo. Pero se fueron detrás de Egipto. Y entonces, ¿cuál fue el juicio? La esclavitud. Vamos a continuar. Luego tenemos aquí algo más. Entonces miramos ahí la promesa. Empezó entonces ahí en la Torre de Babel, cuando sucedió. Habitaron en Canaán, había alimento hasta que dejó de haber alimento allí. Y muchos no esperaron, porque muchos venimos por la promesa. No, Dios me trajo aquí, mientras hay trabajo todo está bien. Pero le sucede como a Noemí, que hay un momento donde hay escasez, entonces nosotros nos desesperamos. ¿Cuánto nos desesperamos cuando no hay alimento? Entonces queremos la solución. Entonces a veces pensamos que la solución buena es salir de donde estamos, es irnos a otra ciudad, es irnos a otro país. No, si Dios nos prometió que nos iba a bendecir, nos va a bendecir. Que vienen momentos difíciles, pero ahí es donde se conoce el que depende de Dios. ¿A quién le vamos a pedir nosotros en nuestros momentos difíciles? A Dios. Si yo dependo de Dios, ¿a quién voy a buscar yo? ¿A quién voy a acudir? A Dios. Y llegó esa situación allá en tierra de Canaán entonces. ¿Y qué surgió? Que muchos salieron. Muchos no aguardaron la esperanza, se cansaron quizás allí y mejor se fueron a buscar esa bendición que de pronto decían, vamos a encontrarla en otro sitio, aquí no hay alimento. ¿Cierto? Noemí se fue a otro sitio por allá. Y muchos, y luego el pueblo de Israel vino un momento difícil y también se fue entonces ¿a dónde? A Egipto. Y Egipto representa al mundo y allí entonces, sí, había alimento, pero empezó a haber una ¿qué? Esclavitud. Entonces comenzó en la esclavitud. Bueno, ahí vamos a la siguiente, que ahí ya nos habla de lo que sucede en las otras dispensaciones. Bueno, ahí hablamos de las 7 dispensaciones, pero quiero continuar aquí. Entonces, en las dispensaciones anteriores vimos el fracaso del hombre y sus consecuencias, ya todas las sabemos, ¿cierto? Fracasó el hombre y el juicio ya lo sabemos, Torre de Babel, la confusión con lenguas, el diluvio, la sacada del hombre del huerto del Edén. Ya sabemos la de esta, la promesa. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el de la promesa? La esclavitud. Entonces vimos las consecuencias. Entonces en este nuevo periodo, Abraham empezó a obedecer a través de los mandatos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios comenzó a hablarle a Abraham. Pero miren, esto impacta porque Dios hablaba directamente con Abraham. Usted imagínese una voz, escucharla del cielo. Sería impactante, ¿cierto? No, y hay gente que se levanta hoy diciendo, oí una voz. ¿No ha escuchado usted eso? O yo pararme en este lugar, y hay muchos que se paran, respeto lo que lo hagan, pero no creo que sea así. Y Dios me dijo, ¿cierto? No es que Dios a mí me dijo que esto y lo otro, y entonces hablan de una manera para juzgar a las personas. Entonces se creen una autoridad por conocer de Dios, y como Abraham oía la voz de Dios desde el cielo, entonces muchos se paran aquí a decir, y Dios me dijo que haga esto, y Dios me dijo que está sucediendo esto, y Dios me dijo. Dios nos habla por sueños, nos habla de muchas maneras. Amén. Pero este ya no es el tiempo de Abraham.
Como muchos se levantan diciendo, no, Dios me dijo, entonces fui al desierto y por allá escuché una voz que me hablaba. Ya Dios no nos habla así, no sé de que Dios lo quiera hacer, pero es muy difícil. Dios nos habla hoy por su palabra. Amén. Entonces, porque alguien se puede levantar por acá con una doctrina rara. No, mire, Dios me habló esto y entonces empezar a hacer una enseñanza de eso. Y después de esa enseñanza va argumentando más cosas y comienza a ser una iglesia. ¿Cuántas iglesias hoy hay en día? Se puede decir que muchas. Aquí estamos en una federación de entidades religiosas y hay muchas iglesias trinitarias de mucha clase. Y nosotros estamos ahí, nos tienen en el punto de mira ahí. Somos unicitarios. ¿Qué quiere decir? Creemos en un único Dios porque Él lo puede hacer todo. Entonces, creemos lo que dice que la palabra. Que si viene un hermano y dice, pastor, es que a mí yo tuve un sueño y Dios me dijo esto, y bueno, guárdelo para usted, pero si es Dios le quiso hablar a usted, ¿cierto? Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿De quién habla en la iglesia? ¿Cómo habló? Si me puedo parar yo con autoridad y decirle, mire, ayer Dios me dijo esto, hermana, y usted está así, así. Bueno, algo tenemos que hacer, pero no en público, ¿cierto? Hablar, hermana, mira, tuve este sentido, creo que Dios me dijo esto. Pero no tener esa autoridad como de imponer aquí de que yo soy Abraham, de que Dios me habló desde el cielo como lo hizo con él, no. Entonces Dios empezó a hablarle a Abraham y le dijo estas palabras, sal de tu casa, sal de tu tierra y de qué, y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Si yo le digo, vea hermano, váyase a tal ciudad, usted primero, ¿qué hace? Es chistoso, pero cuando usted le dicen, vea, voy a ir a tal país, o usted hace un plan de ir a alguna ciudad, ¿usted qué hace? Usted no se vaya sin conocimiento. Usted empieza a buscar, ahora tenemos Google y todo eso, y podemos darnos toda la información de dónde vamos, cuántos habitantes, el transporte. Ahora tenemos eso, ¿cierto? Usted viaja a un sitio y usted ya se averigua todo para ir a ese lugar, sabe dónde va a ir. Y lo más importante es que usted averigua porque usted dice, ¿cómo voy a ir preparado? Si usted dice, voy a ir al desierto, vamos a ir al Sáhara, por ejemplo, y te vas a llevar muchos abrigos, ¿te van a servir los abrigos allí? En la noche puede ser. Pero en el día que dice, allí lo que lleves agua, ¿cierto? Agua y ropa ligera. Pues tenemos que conocer. Pero vemos que Abraham no tenía eso. El Señor le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, pero Abraham no le dijo, bueno Señor, ¿y a dónde me vas a llevar? ¿Cierto? Abraham no le dijo, yo me quiero preparar. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Por qué? Porque era un mandato de nuestro Dios. Salió de su casa y se trasladó con su padre y sobrino, y por tal razón Dios le dijo a él, sal tú de tu tierra y tu parentela, pero él se llevó a su sobrino y a su padre, y ese no fue el mandato de Dios. O sea que Dios te puede hablar, Dios te puede dar una promesa cuando predicamos la palabra, pero usted no haga lo que Dios no te ha mandado, porque a veces no hacemos la voluntad de Dios, sino la voluntad de nosotros. Entonces con eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque el primer fracaso de Abraham es por no obedecer a la voz de Dios. Se llevó a cabo entonces porque se llevó a su padre y sobrino. Entonces el no hacer ni obedecer a Dios conforme él mandó, se quedó en Harán 20 años, hasta la muerte de su padre. Entonces mire, lo que hizo Abraham fue que retardó la bendición de Dios. Nosotros somos los que retardamos las bendiciones de Dios, porque en estos tiempos, pastor, pero es que las bendiciones eran allá en Abraham. No, Dios bendice a su pueblo, porque Dios ama a su pueblo. Entonces, ¿hay bendiciones para nosotros en esta dispensación? Claro que sí. ¿Pero para quiénes? Para los que hacen conforme a qué? A su voluntad. Pues mire, él si hubiera obedecido a la palabra tal y cual como le mandó el Señor, hubiera visto la bendición. Pero dice que 20 años, y la cual entonces, 20 años para ver la bendición, ¿cierto? No tenía hijos. Y ya siendo anciano dijo, no, yo ya cómo voy a tener hijos. Y la mujer era estéril. O sea, más él pensaba, digamos, negativamente a que iba a ver su descendencia como Dios lo había prometido. Y a veces creemos que, y a nosotros nos pasa, y a veces creemos que Dios tiene la culpa.
Y queremos que Dios nos da una promesa y Dios te trae a este país o al país donde tú estés. Y tú vienes a este lugar, pero quiere que todo sea color de rosa, ¿cierto? Todo nos salga bien. Pastor, es que si Dios me trajo aquí, me va a ir bien. Eso está bien y bonito que pienses así. Pero quizás no has hecho la voluntad de Dios al completo. Entonces vamos a retardar la promesa de Dios. Entonces es donde pasan las situaciones que decimos, pero ¿por qué entonces Dios me trajo aquí? ¿Por qué no veo la bendición? Es que no hemos hecho la voluntad de Dios. Y a veces culpamos a Dios, Señor, ¿para qué me traíste aquí? ¿Cierto? Señor, ¿para qué me diste esta esposa? Señor, ¿para qué me diste estos hijos? ¿Cuántas veces hemos renegado contra Dios? Pero es que Dios nos quiere dar a nosotros bendición. Nuestros hijos son bendición. Nuestra esposa o su esposo es bendición. La casa, el país donde Dios lo lleve es bendición. El trabajo que tú tienes es bendición. Pero como a veces no lo hacemos en la voluntad de Dios, entonces ¿qué pasa? Que muchas de esas cosas no son bendición. Pero ya las tenemos. Entonces tenemos que aprender a vivir con ellas. Eso pasó a Abraham. 20 años y no esperó la promesa, entonces ahí llegó el primer juicio, digamos, el primer fracaso para Abraham. El segundo fracaso surgió al salir de Aram, puesto que continuó con su sobrino. Hasta que no se apartase de este, no venían las nuevas promesas. O sea, mire, Abraham seguía cargando. Y eso que cargaba a su hijo, su padre, no le dejaba ver las bendiciones de Dios. El tercer fracaso se desarrolló, y ese primer fracaso lo vemos en Génesis capítulo 13, lo dejo ahí para que lo apunten. 14, 18. El tercer fracaso se desarrolla cuando llegan a Canaán, ya que tenía que quedarse allí porque la tierra que Dios le había dado y Dios tenía que sustentarlos sin regresar a Egipto. Egipto entonces es el tipo de mundo que dijimos. Isaías 30, el versículo 1 y 2, vamos a leerlo. Isaías 30, 1 y 2. Abraham dudó de la palabra de Dios. Y quiero preguntarle en esta hora, ¿cuántos hemos dudado de la palabra de Dios? Amén. ¿Será que Dios sí me llamó a mí? ¿Será que Dios me trajo aquí con un propósito? ¿Será que Dios sí quiere eso? Hemos dudado de la palabra de Dios. Y las dudas, ¿qué nos generan a nosotros cuando dudamos? Inestabilidad, ¿cierto? Porque si usted duda que usted está aquí con un propósito, o porque Dios así lo quiso y dudas de eso, entonces tú ya piensas y miras atrás. Por eso el apóstol Pedro decía, no somos de los que retroceden. ¿Qué quería decir? No somos de los que dudan. Porque el dudar te hace a ti mirar atrás, ¿cierto? No, yo me tengo que volver. No, yo aquí no hago nada. No, yo para qué quiero esto. Entonces, esas dudas nos llevan a nosotros muchas veces a fracasar. ¿Cierto que sí? Entonces, mire lo que dice el versículo 1. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, sino para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado ¿a qué? A pecado. Versículo 2. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y pone su esperanza en la sombra de Egipto. Estamos hablando de la promesa de Abraham y quiero decirle que esto sucedió allí. Y que estas palabras fueron para el pueblo de Israel. Entonces puede que usted me diga en esta hora, no, pastor, entonces yo estoy tranquilo porque yo he pensado así, pero esa palabra no es para mí. Es verdad, no es para usted, pero es que nosotros nos comportamos como ellos. Entonces cuando uno se comporta, quiere decir que eso que estaba pasando allá con Egipto, está pasando con el pueblo de Israel en Egipto, está pasando con nosotros en este tiempo. Si Egipto representa al mundo, entonces, digamos en este tiempo, yo leo esta palabra, muchos son los que se apartan y descienden al mundo, hablando de la iglesia, y no han preguntado de mi boca, dice el Señor, para fortalecerse con la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que no le han preguntado a Dios en su voluntad si lo que van a hacer está bien. Señor, yo voy a ir a otro país, Señor, yo voy a ir a otra ciudad, Señor, voy a coger este trabajo. No le preguntan porque tienen una duda. Pero cuando le preguntan a Dios, entonces por eso es que Dios nos da fuerzas y nos hace esperar cada día más en Él. Entonces se van ante el faraón y ponen su esperanza en la sombra de Egipto. Por eso hoy en día quizás la esperanza del pueblo del Señor, no hablando de Israel, se convierte como lo tenían puesto el pueblo de Israel. La esperanza era Egipto, ya no estaba Dios por el pensamiento de ellos.
parece que toda la esperanza no. Y cuando salieron de Egipto, incluso dijeron muchos, es que allá en Egipto teníamos carne, comíamos carne, no padecíamos, pero eran esclavos. Y muchos cristianos hoy en día, en el tiempo de la gracia, se comportan como el pueblo de Israel. No es que yo allá en el mundo sí tenía trabajo, ¿cierto? No es que allá a mí no me sucedía nada. Y ese deseo de volver allá, a Egipto. No es que yo desde que estoy en la iglesia me va más mal. Y muchos se apartan, ¿cierto? Entonces, mire, muchos hoy se comportan, o mejor dicho, esos tiempos vuelven a este tiempo. Hoy estamos en otra dispensación. Lo que quiere decir que ya Dios no va a tratar en las bendiciones como era allá, o en la promesa, en las consecuencias que habían allá. Aquí hay otros tiempos, ¿cierto? Aquí hay otras consecuencias. Pero parece que el hombre sigue fracasando igualmente. Todo el fracaso que se ve en el hombre es de la misma situación, que es la desobediencia a Dios. Entonces, su consecuencia ha sido inolvidable. Para estas generaciones que le siguieron, por ejemplo, entonces, Egipto representaron tres problemas. En Egipto se representaron tres problemas para Abraham. ¿Cuántos han venido a la iglesia, o quiero decir de nuestros países, desde la iglesia, y aquí han cambiado de pronto el Dios que tenían? Pero como si Dios fuera diferente, y Él sigue siendo el mismo de hoy, de ayer, ¿cierto? De ayer, de hoy, y por los siglos de los siglos. Dios no cambia, somos nosotros los que cambiamos. Entonces, cuando nosotros venimos aquí y vemos un Egipto tan amplio, vemos que aquí hay mucho alimento, entonces vemos que el faraón aumenta sus horas, vemos que en los días de culto, lo que son en semana, no nos vemos, porque hay responsabilidades, ¿cierto? Porque hay un alimento que traer a la casa, pero allí también sucedía eso. Había alimento, pero habían pérdidas. Entonces, habían ganancias por un lado, y habían pérdidas por otro. Y eso sucede hoy en día con la iglesia. Muchos venimos de nuestros países, quizás con la familia, con Dios, o veníamos quizás con un servicio desde allí de nuestro país, pero hemos venido aquí y hemos visto Egipto diferente. Mucha abundancia de pan, pero escasez espiritual. Porque ya el pueblo de Israel ya no se presentaba a Dios, sino que se presentaba ante un faraón. Y hoy parece que nosotros no nos presentamos ante Dios. A la iglesia, qué pereza. Y muchos quizás entendemos a los que trabajan. Uno entiende a los que trabajan y se dice, cierto, no pueden por alguna situación. Pero uno siendo hijo de Dios y pudiendo estar en la iglesia y no estando. Aunque ¿quién te va a condenar? El pastor, la iglesia no te puede condenar. Pero hay un Dios que todo lo ve, ¿cierto? Dios sabe quién puede estar en la iglesia y quién no. Si es una situación de trabajo, se respeta. Pero lo bonito es cuando esa persona que trabaja y dice, anhela estar en la casa de Dios. El salmista David iba muchas veces a su guerra, pero mi alma anhela, ¿cierto? Por eso le decía, el salmista no se preocupaba por los reinos, por su poder, por las cosas que tenía, sino que se preocupaba era por la presencia de Dios. Señor, aviva el fuego. Y qué bueno, nosotros en el trabajo cuando hemos sentido, uy, estoy trabajando, pero quiero estar en la iglesia. Deseo ir al culto, ¿cierto? ¿No le ha pasado eso? Entonces, había mucha abundancia en Egipto y se le presentaron tres problemas a Abraham y aquí es donde nosotros nos tenemos que identificar. Quizás tú has ganado de pronto cosas materiales, ¿cierto? Has salido como de Canaán que no había nada y te encontraste en Egipto y había abundancia de muchas cosas. Y venimos de un país quizás que no teníamos nada y hemos venido a un Egipto, una Europa, el sueño europeo, y tenemos muchas cosas. Pero hemos perdido cosas grandes. Hemos perdido cosas más valiosas. Caín casi pierde a su mujer, capítulo 12 de Génesis, versículo 10 y 20, ahí está la historia. ¿Por qué? Porque entraron allá con mentiras. Y esa es la otra. Entonces ahí es donde decimos, dice la Biblia, ni los mentirosos heredarán el reino de ¿qué? Pero ¿qué pasa allí? Porque Abraham mintió. Le dijo a su mujer, hágase pasar como mi hermana para que no me maten, ¿cierto? Porque si no me van a matar para que quedarse con usted porque eres hermosa. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Que mintiera? Entonces, y uno dice, bueno, ¿y Dios por qué permitió eso si no le agrada la mentira? Entonces, con la dispensación es donde nosotros empezamos a ubicar. Amén. Ubicamos la palabra. Porque en la promesa había ley. No había ley.
Mire que no estamos en el tiempo de la ley. Entonces, ¿por qué Dios allí permitió eso? Y a veces queremos que Dios nos permita a nosotros que mintamos. Entonces, cuando tú no conoces la dispensación, dice, bueno, ¿y por qué Dios me va a castigar a mí que yo estoy mintiendo hoy? ¿Y cómo no castigó a Abraham, que mintió allá? Mire, ahí está, pastor, mire, lea Génesis capítulo 12, del 10 al 20, ahí está que Abraham mintió. Y no lo mató, no lo castigó. Entonces, cuando uno no sabe Biblia, uno que le dice a esa persona, tiene razón, ¿verdad? Lo dice la Biblia, mira. Abraham le dijo a su mujer que diga que es su hermana. Eso es mentira. ¿Cierto que sí? Entonces, si usted no sabe Biblia, ¿usted cómo defiende eso? Pero entonces usted, si sabe las dispensaciones, dice, no, espere, venga acá. Es que eso en otro tiempo. Allí primero no había ley, allí no había mandato, ni se sabía que era la ley. Bueno, o sea, a Dios no lo podemos mentir, pero allí Abraham no tenía esa ley. Si Dios le hubiera dicho a Abraham, en nada mientas, entonces quizás sí hubiera tenido una consecuencia. Pero no había ese mandato de no mentir, ¿cierto? Porque a Dios no le agrada la mentira, ¿cierto que no? A Dios no le agrada la mentira. Pero entonces ahora en este tiempo, no hablando en el tiempo de la ley, porque si usted mira Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esto hablamos del Nuevo Testamento. Pero allí hay muchas cosas de la ley. Amén, porque ahí hablamos incluso de la crucifixión de Dios. O sea, en el Mateo, Marcos, Lucas y Juan encontramos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. O sea, cosas que son para nosotros, pero cosas que están también del Antiguo Testamento. Entonces, si en el Nuevo Testamento dice que ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos, ¿dónde dice eso? En Génesis. Eso nos lo dice a nosotros en este Nuevo Testamento. ¿Por qué nosotros no debemos mentir? Porque lo dice su palabra. Entonces, ¿a quién nos está hablando? A los que creen en quién? En Jesucristo. Entonces, por eso nosotros no mentamos. Aunque mintió Abraham, bueno, allá mintió Abraham. Y conocemos por qué mintió. Bueno, mintió porque muchos de los creyentes hoy mienten por beneficio. Todos los que están entrando, y me atrevo a decir esto, y no voy a mentir porque sé que es así. Todos los que están viniendo de asilo, y muchos hermanos incluso, ¿cuál es su respuesta cuando les preguntan usted a qué viene? ¿Qué dicen ellos? Un beneficio para ellos, pero no los vamos a condenar, pero sí nos debemos presentar ante Dios. Porque todos los que entran, los paran ahí, bueno, ¿y usted a qué viene a España? ¿Qué dicen todos? ¿De vacaciones? ¿Cierto? De vacaciones. ¿Están mintiendo? ¿Usted qué dice? Sí. Y son servidores. Entonces, lo malo es que por eso nosotros debemos examinarnos nosotros. Mira, él dice, no mires, ¿cierto? A tu hermano con una viga, ¿cierto? Entonces, ¿por qué debemos examinarnos nosotros? Porque nosotros a veces vemos los pecados, uy, mira, ese asesino, ese lo condenamos, ¿cierto? Uy, ese adúltero, ese fornicario, condenamos. Y vienen servidores y ¿a qué viene España? A vacaciones. ¿Ves? Ni los mentirosos, ni los adúlteros, o sea, para Dios pecado es igual. Dios no hace disensión, aquí me permito decir la palabra, disensión de pecador, no lo hace. Todos son pecadores. Desde que es mentiroso hasta el que mata. ¿Sí? Incluso la Biblia dice que el que no le agrada a su hermano o el que habla de su hermano es que homicida. O sea, que es como un pecador. O sea, ¿quién es más? ¿O alguien que mata aquí o alguien que está hablando aquí del hermano en Cristo? Es igual. Entonces, usted puede que yo le diga, uy, hermana, él mató, usted está hablando de su hermano. No, eso no es tan grave. Porque nosotros a veces es cierto. No, lo que. Pero, ¿cómo lo ve Dios? Ahí es donde debe ir nuestra respuesta. Entonces, todos los hermanos, bueno, que han venido de esta situación, uno debe presentarse ante Dios. El Señor dice para nosotros, para los creyentes, en este tiempo. Quiere decir entonces que si nosotros estamos en Cristo volveremos a pecar. La Biblia dice, de ninguna manera. Pero ¿qué pasa con los que pecamos entonces? Porque si mentir es pecado, ¿qué hacemos nosotros? Y yo ya me bauticé, soy servidor y ya he mentido. La Biblia dice, si confesares vuestros pecados. ¿Sí? ¿Y qué más? A ver, lectores. Amén. Sí, si confieso mis pecados y se apartara de ellos,
alcanzarías que. Entonces, aquellos que han mentido ya pecaron, ¿cierto? Estamos hablando de la mentira que uno dice, la mentira, una mentirita piadosa, eso también es pecado. Pero para Dios no hay ni mentira piadosa. Entonces, ¿qué deben hacer? Confiesen su pecado. ¿Ante quién? ¿Quién es el que perdona mis pecados? Por eso nosotros, aunque sabemos que ha venido el hermano o ha entrado a este país así, yo no sé si se ha confesado. Tampoco tiene por qué decirle a usted, no, para que todos estén tranquilos aquí, iglesia, yo ya me confesé. No, eso es nuestro con Dios. Y si se aparta de esa mentira, aunque yo no sé los que estamos en Cristo, cuando empezamos que entramos en la iglesia, uno no cambia de la noche a la mañana. Pero ya esas palabras a uno le cuesta irlas diciendo, ¿cierto? Si usted va a mentir y cuando usted está bien en el espíritu, usted ya no lo dice. Porque la verdad nos hará felices. Pero no todo cristiano empezó y ya, no, mañana no miente. Si era un mentiroso compulsivo, va a mentir. Pero cuando se va llenando más del espíritu, ese como de mentir va a ser una carga en él, ¿cierto? Entonces va a decir, tiene que decir una mentira y como que le va a costar. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu de Dios. Y porque sabe que a Dios no le agrada eso. Entonces, muchos pecamos inconscientemente, esto es otra cosa. Pero hay el que peca conscientemente. ¿Qué quiere decir? Sabiendo que lo que hace está mal. Entonces, ¿ante quién nos debemos presentar nosotros? Ante Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Entonces, allí casi pierde a su mujer en Egipto. ¿Qué sucedió en Egipto? Llevó a vivir a su casa a una joven para que le ayudara en los quehaceres. No veía la bendición de Dios, ¿cierto? Pero esta joven que llevó se convirtió en un problema para su casa. ¿Cuántos hemos cometido ese error? ¿Cierto? Él se llevó una joven y no sucedía nada. ¿Y cuántos han sido problemas para la casa? A veces de posada, a veces ayudar, ¿cierto? Y eso a veces se convierte en un problema. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué se volvió un problema para la casa de él? Porque fue un problema para sus hijos, para el mundo en todas las épocas y generaciones. Génesis capítulo 16, 1 nos recuerda. Esa jovencita, ahí hubo un problema grande. ¿Y fue culpa de la joven o de quién? De Abraham. ¿Cierto? Abraham, bueno, permitió, le pareció bien la idea. Y no solo eso, la duda incrementó en Egipto. Es decir, entonces parece que Abraham no le creyó a Dios cuando le ofreció la tierra de Canaán. Como consecuencia, Dios le castigó dándole una esclavitud de 400 años, imagínense eso, a la descendencia de quién? De Abraham en Egipto. Donde ellos aprenderían con su permanencia a fabricar ídolos y a practicar el pecado del paganismo. Hasta que se cumpliera el tiempo determinado, Génesis capítulo 15, 12, vamos a leer qué dice ahí. Génesis 15, 12. Entonces vemos la grave consecuencia de Abraham por primero dudar, no creer a la palabra de Dios. Y es un hombre que se refleja en Hebreos capítulo 11, ¿cierto? El versículo 1 en adelante habla de los hombres de la fe. Creyó en muchas cosas, pero mire que en algunas parece que Abraham, ¿qué pasó? ¿Este no era el Abraham que estábamos nosotros testificando hace poco? ¿Por qué creemos que el hombre es perfecto? Y no hay hombre perfecto. El único hombre perfecto se llama Jesucristo, ¿cierto? Cuando lo fueron a coger dijeron, no hay otro que hable como él. No había error, ni mejor dicho, de qué hablar de Jesús. El único hombre, porque Dios se manifestó en carne y fue 100% hombre. Entonces por eso muchos quizás van a decir, claro, como Dios no sufrió la tentación, él sí fue tentado, ¿cierto? ¿Cuándo fue tentado? Cuando se manifestó en esta carne 100%. Pastor, es que mi debilidad, Dios también sintió eso, pero pudo vencer todo eso. Y nosotros cuando estamos en Cristo vencemos las tentaciones del enemigo, ¿cierto que sí? ¿Cuánto le hemos dicho a la tentación? No. Pero cuando usted está aquí, en espíritu. Pero cuando de pronto nos debilitamos y viene la tentación, ¿qué sucede? Entonces, Abraham tenía todo, cuando tenía de Dios, obedecía, cuando estaba ferviente. Pero cuando venía esa duda, entonces caía. ¿Qué dice? Génesis 15, 12. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham
Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces, en este periodo dispensacional, la misericordia divina se ve en el cumplimiento de esas fieles promesas, en la liberación y la perseveración, en la preservación, perdón, de Israel. Vamos a leer segunda de Timoteo. Vamos a leerlo en el Nuevo Testamento, quiero hablar de así. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Pues vemos que Dios, aunque el hombre fracasara, aunque Abraham no fuera el hombre perfecto, porque muchos quieren ser como Abraham, pero no, Dios nos guarde. Somos los que somos. Muchos quieren ser muchos David, ¿cierto? Cuando se escucha que David vencía gigantes, ay, yo quería ser como David. Otros querían ser como Elías cuando oró y descendió fuego. Pero Elías también estuvo en una cueva, ¿cierto? Escondido con temor de que una mujer lo matara. Abraham, vemos lo que le sucedió. Cayó en esclavitud y no hablamos casi de eso de Abraham, ¿cierto? De David, de José. José también fue un hombre que sufrió mucho y Dios lo puso allá en un lugar alto, pero allí parece que se olvidó de cosas de Dios. Eso no lo contamos casi, sino que vemos como las grandezas que estos hombres hacen, pero sabemos que las hacen porque Dios las permite. En segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo 13, las fieles promesas de Dios dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y esa es la pregunta, ¿un soldado sufre? Un soldado que milita sufre. ¿Cierto? ¿Y qué más dice? Versículo... No, el 13, perdón, el 13. Entonces, habla del sufrimiento. Tú sufres penalidades y vienen muchas cosas. Nosotros hemos sufrido. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sufrido? Y nos hemos dudado como Abraham. Hemos dudado, Señor, ¿yo para qué vine aquí? Y quizás al principio que queríamos volvernos, ¿cierto? Como Egipto, cuando salió Israel, quería volverse a Egipto. Y dudaron, muchos hemos pasado eso. Y sufrimos penalidades, pero ¿qué dice el versículo 13? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. A veces creemos nosotros que Dios no es fiel. Me trajo aquí ¿para qué? Para yo sufrir, pastor, yo no puedo aguantar eso. Dios es fiel. Entonces muchos que dicen yo no puedo aguantar, hoy no están aquí. Hoy ya no se presentan ante Dios. Porque parece que la situación que les ha sobrevenido puede más que la verdadera razón de decir yo amo a Cristo sobre todas las cosas. Entonces ya no me presento a Dios como me presentaba cuando todo iba bien. Pastor, es que estoy pasando unas situaciones y ¿qué? Dios, ¿qué culpa tiene? Incluso quiero decirle algo, ahí es donde Dios se deja ver. Y ahí es donde los fieles, los que son fieles, se dejan ver. Porque mire, aunque usted sea infiel, Dios sigue siendo fiel, dice la palabra. Usted no es fiel con Dios y Dios le es fiel, no le falta su sustento, ¿cierto? Pero nosotros somos infieles con Dios. Que porque vino entonces el problema, la dificultad, no, yo ya no vengo a la iglesia, no, yo ya no le sirvo a Dios. ¿Cuántos hemos sido infieles con Dios? Perdemos como ese fervor, perdemos esa pasión por las cosas de Dios, por lo que nos ha sobrevenido. Y eso quizás le pasó a Abraham. No veía la grandeza de Dios y no veía que iba a venir nada y entonces vamos a ayudarle a Dios. Y Dios no necesita ayuda. Amén. Nosotros creemos, no, vamos a ayudarle a Dios. No, pastor, nada, no podía tener hijos. Entonces la mujer le dice, mira, ahí está. La joven que metimos a la casa, ahí está. Yo soy estéril. A mí me pareció bien la idea. La pregunta es, ¿lo consultó con Dios? Usted no va a encontrar en la Biblia que él consultó eso con Dios. Pero sí consultó otra cosa. Señor, ahora mi mujer dice que echa la joven con el hijo. Eso sí lo consultó. Y el Señor le dijo, ¿escucha a quién? A tu mujer. Pero el Señor, no, entonces el Señor le hubiera dicho, escucha a tu mujer. No, porque Dios le había dado a él una promesa. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Terminamos aquí la dispensación de la promesa y para el próximo miércoles comenzamos con la ley, donde veremos un partícipe muy importante. ¿Quién cree usted que es el personaje de la ley? El personaje. Sí, hablamos, Moisés comienza, pero Moisés se quita y le da paso ¿a quién? A Cristo. Por eso Jesús es el centro de la Biblia. Amén. En todos los pasajes que leamos, Cristo es el centro de la iglesia.
Pero hay personajes que se hacen a un lado. Dios usa a ellos, dice el niño Moisés, ¿verdad? Luego viene Josué, sigue tratando con el pueblo, pero ellos le dan paso ¿a quién? A Cristo. Amén. Entonces vienen responsabilidades en nosotros también en la ley. Ya la ley Él vino a cumplirla. Y luego viene el personaje. ¿Quién es el personaje en la cesta entonces? En la gracia. Amén. A ver, Cristo. ¿Quién me puede decir quién es el personaje con quien Dios trata? En la cesta. Amén. Con la iglesia. En la cesta Dios trata ¿con quién? Con la iglesia. Pueden ser judíos. Y los judíos son el pueblo de Israel. Pero si los judíos se convierten, ellos se convierten como si fueran gentiles. ¿Cierto? Porque se convierten en Cristo. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos. Pero no quiere decir que si usted ve un gentil, no, él es judío. Entonces yo, perdón, si usted ve a un judío, diga, no, yo a él no le predico porque, no, predíquenle. Porque él también puede convertirse en este momento al pueblo del Señor por la gracia. Amén. Entonces, mire, ellos tienen esa oportunidad por la gracia o por la promesa. Pero si no lo creen ahora que gracias a Dios pueden hacerlo, no imaginemos allá cuando no se pueda ni decir el nombre de Jesús. Y lo invocarán y entonces no habrán respuesta. Y muchos serán sus cabezas. La Biblia habla de Apocalipsis, ¿cierto? De muchos sus cabezas serán cortadas o niegan a Cristo. ¿Quiénes tienen ahora libertad de decir, amo a Jesús? Pero llegará ese momento donde el que diga algo de Jesús, porque dice, estos son los que han padecido y han salido. ¿Quiénes son estos los que estaban? Los decapitados. ¿Y por qué los van a decapitar? Porque adoraron a Jesús, porque invocaron el nombre de Jesús. Dice la Biblia en Apocalipsis eso. Resucitarán los decapitados por decir mi nombre. Algo así. O sea, todos los que hablaban invocar el nombre de Jesús, pero gracias a Dios no tenemos hoy oportunidad, no esperemos. Y tampoco voy a decir, no, entonces yo me convierto allá porque el tiempo de los gentiles, ¿cuántos somos gentiles? Aquí todos los estamos, los que no seamos judíos. Entonces, el tiempo de nosotros convertirnos es ahora, en el tiempo de la gracia, donde Dios trata. Entonces, la gracia comenzó desde que el Señor murió en la cruz, resucitó. Entonces comenzaron, ¿cuántos años llevamos de gracia? 2024, donde Dios sigue tratando con el personaje, ¿quién es? La iglesia, la gracia de la iglesia. Claro, hablamos de Cristo, personaje central de la Biblia es Cristo y la salvación es Cristo, pero con quien Dios trata ahí ya no es con Cristo, porque Cristo ya, ¿cierto? Es Él. Él se fue, pero Cristo trata no con los judíos, no con los de Francia, no con los europeos, no. Dios trata con la iglesia. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias al Señor. Continuamos entonces la quinta dispensación de la ley. Oremos a Dios en esta hora. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Oh mi Dios, tú sigues llevando a cabo, Señor, ese propósito, el cual, oh Dios, tú juntarás a tu iglesia, Señor. Una iglesia salva por tu nombre, Señor Jesucristo. Tú eres el centro de esta iglesia. Tú eres el Salvador, Señor, el que decían los profetas que vendría, Señor, a este mundo, oh Dios, predicando una palabra de salvación, dando una palabra de aliento a nuestras vidas, dándonos esperanza, Señor Jesucristo. Aquí tenemos la palabra más profética, Señor Jesucristo, la palabra que sana, que restaura, que convierte el alma del hombre, esperando, Señor, ese sonido de trompeta. Es el tiempo de hoy, Señor, el que tú permites que nosotros podamos llegar a la plenitud, Señor, del conocimiento. Este misterio que para muchos ha sido un misterio completo y grande sin entender, a nosotros, a la iglesia, nos has dado, Señor, conocimiento de este grande misterio, y por esa razón, oh Dios, podemos ser salvos. Señor, quita toda duda de nosotros, convierte nuestra alma, Señor, que podamos hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decimos todos, nuevamente decimos, gloria al Señor. Quiero invitar a nuestra hermana Elsa, venga a ese lugar, va a recibir la ofrenda, puede tomar asiento. Bien, bueno, mi hermano, recordarles, entonces, nuestro día viernes, culto de Generación Vida, amén. Queremos invitarle, puede pasar, hermano. El día viernes estaremos en este lugar a las 7 de la tarde. Y el domingo tenemos nuestra escuela dominical. Amén. También tenemos una actividad para el domingo y queremos seguir, hermano, pidiéndoles a ustedes
que nos ayuden a orar. Seguimos orando por el lugar de culto que queremos establecer allí en Garrido. Amén, y queremos estar allí. Pero bueno, sabemos que el que tiene la última palabra, allí es el Señor. Podemos nosotros mover muchas cosas, querer hacerlo de la mejor manera, pero si a Dios no le place, pues nada sucederá, ¿verdad? Pero sí queremos estar allí, mis hermanos. Bueno, con la ayuda del Señor, que Dios les bendiga a todos. Decimos todos, gloria al Señor.